El día que dejé de dar dinero, el teléfono dejó de sonar. No de inmediato, no de golpe, fue poco a poco. Primero una semana sin llamadas, luego 2, luego un mes entero en el que yo miraba ese teléfono sobre la mesa de la cocina y pensaba, ¿cuándo fue la última vez que alguien me llamó solo para saber cómo estoy? Y la respuesta me dolió más de lo que esperaba. Tengo 76 años, he trabajado toda mi vida, he dado todo lo que pude dar y muchas veces más de lo que tenía. Y en algún punto de este camino, sin que yo me diera cuenta, dejé de ser su mamá y me convertí en su recurso. Eso no lo dice nadie en voz alta, nadie te lo confiesa, pero el silencio, ese silencio que llega cuando dejas de dar, lo dice todo. Quiero que te hagas una pregunta antes de que sigamos, no para mí, para ti. Si hoy dejas de dar, de ayudar, de estar disponible siempre, ¿alguien notaría tu ausencia? ¿O solo notarían que ya no llega lo que esperaban? Tómate un momento, en serio. Yo tuve 3 hijos. Los crié sola durante muchos años después de que su padre se fue. No los crié con lujos, pero tampoco les faltó nada esencial: comida, ropa, escuela y lo más importante, yo, siempre yo, ahí. Cuando crecieron, yo seguía trabajando. Tenía una pequeña tienda de ropa que me dejaba lo suficiente. No era mucho, pero era estable. Y naturalmente, cuando ellos empezaron a tener sus propias familias, sus propios aprietos, yo ayudaba. Claro que sí. ¿Cómo no iba a ayudar? Al principio eran emergencias, la renta de mi hijo mayor cuando se quedó sin trabajo, los útiles de las niñas de mi hija del medio cuando su marido no alcanzó, un préstamo aquí, un apoyo allá. Cosas normales, me decía yo, cosas de familia. Pero lo que no vi, lo que no quise ver, es que eso dejó de ser ayuda extraordinaria y se volvió una expectativa ordinaria. Pasaron los años y yo seguía ahí, dando, y ellos seguían ahí, recibiendo. Y todo parecía bien porque había contacto, había llamadas, había visitas, había abrazos. Pero ahora, con la distancia que da el tiempo, me pregunto, ¿cuántas de esas visitas venían con una mano extendida? No lo digo con amargura, lo digo porque es una pregunta que toda madre debería hacerse en algún momento. Tenía 73 años cuando empecé a notarlo de verdad. Mi tienda ya no rendía igual. Yo tampoco rendía igual. El cuerpo empieza a pedir otra velocidad y la economía responde a eso. Hubo meses en que yo misma estaba ajustada y aún así buscaba cómo ayudar porque no soportaba decir que no. ¿Sabes por qué no soportaba decir que no? No era generosidad pura, era miedo. Miedo a que si decía no, se alejaran. Miedo a que el teléfono dejara de sonar. Miedo a quedarme sola de una manera que duele más que la soledad física. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el día que mi hijo mayor me llamó y yo, con mucha calma, le dije que ese mes no podía ayudarle, que yo también estaba apretada, que lo sentía mucho. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Luego me dijo, está bien, mamá, ya veré cómo le hago. Y colgó, sin preguntar cómo estaba yo, sin preguntar qué me pasaba, sin un ¿necesitas algo tú, mamá? Solo ese silencio, esas 5 palabras y el tono de fin de llamada. Me quedé con el teléfono en la mano, sentada en esa silla de la cocina donde he sentado tantas veces.
y algo dentro de mí se movió. No se rompió todavía, pero se movió. Empecé a hacer algo que nunca había hecho, observar. Observé cuándo me llamaban y por qué. Observé los temas de conversación. Observé cuándo llegaban de visita y cuándo no. Empecé a ver patrones que siempre habían estado ahí, pero que yo, por amor o por miedo, había elegido no mirar. Y lo que vi me incomodó profundamente. Mis hijos me querían, no lo dudo, pero me querían de una manera que se había vuelto cómoda para ellos e invisible para mí. Me querían como se quiere a algo que siempre está, que siempre da, que nunca falla. Como se quiere a la luz eléctrica, uno no piensa en ella hasta que se va. Y ahí fue cuando entendí algo que me costó mucho aceptar. Yo había construido esa dinámica, no ellos solos, yo también. Cada vez que dije que sí cuando quería decir no, les enseñé algo. Cada vez que resolví lo que ellos podían resolver, les quité la oportunidad de hacerlo. Cada vez que estuve disponible sin condiciones, sin límites, sin esperar nada a cambio, les mandé un mensaje muy claro. Mamá siempre estará. Mamá no necesita nada. Mamá es el soporte, no la persona. Y ellos lo aprendieron bien, demasiado bien. No los culpo. A los hijos les cuesta ver a sus padres como personas completas con necesidades propias. Es una ceguera que viene del amor, pero también de lo que nosotros mismos les permitimos ver. Y yo, durante décadas, me había vuelto invisible en mi propio dolor para que ellos estuvieran cómodos. Eso no es solo sacrificio, eso también es un error. Tenía 74 años cuando tomé una decisión que me aterraba. Decidí dejar de buscar, dejar de llamar primero siempre, dejar de preguntar si necesitaban algo, dejar de ofrecer antes de que me pidieran y sobre todo cuando me pidieran y yo no pudiera o no quisiera, aprender a decir que no sin disculparme 20 veces. No fue una decisión de enojo, no fue un castigo, fue algo más parecido al agotamiento de esperar algo que claramente no iba a llegar mientras yo siguiera llenando ese espacio. Las primeras semanas fueron extrañas, el teléfono sonaba menos, las visitas espaciaron y yo me sentaba en mi casa en ese silencio y no sabía bien si estaba liberándome o perdiéndome algo, pero seguí. Hubo una tarde, un domingo, que me marcó. Era la hora en que normalmente yo llamaba a alguno de ellos, solo para saludar, solo para saber cómo estaban. Esa tarde no llamé. Me senté frente a la ventana con una taza de café y esperé. Nadie llamó. Me quedé ahí, mirando la calle, viendo cómo oscurecía, y pensé, así se ve mi lugar en sus vidas cuando yo no hago el esfuerzo. Este silencio, esta tarde sin llamada. No lloré de inmediato. El dolor real, el que te llega a los huesos, a veces tarda. Me llegó más tarde, en la noche, cuando apagué la luz y me di cuenta de que llevaba meses, quizás años, siendo la única que sostenía el hilo de esta familia, y que en el momento en que yo lo soltaba, el hilo caía. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando mi hija menor, la más cercana, me llamó unas semanas después. No para preguntar por qué había dejado de llamar, no para preguntarme cómo estaba. Me llamó para contarme un problema con su marido, para desahogarse, para que yo la escuchara 40 minutos y le diera consejos. Y al final, antes de colgar, me dijo, «Ay, mamá, gracias, ¿qué haría yo sin ti?»
Colgué y me quedé pensando en esa frase. ¿Qué haría yo sin ti? No, ¿cómo estás tú, mamá? No, ¿necesitas algo? Si no, ¿qué haría yo? Siempre en el centro ella, siempre yo como el instrumento. Ese día entendí que el amor que mis hijos me tenían era real, pero que también era en gran parte funcional. Me amaban como madre proveedora, como consejera, como sostén, no siempre como persona. Y eso dolió de una manera que no tengo palabras precisas para describir. Tengo 76 años y he aprendido que el dolor más silencioso no es el abandono evidente, no es que te griten que no te quieren, es que te quieran solo cuando eres útil. Es esa forma suave, cotidiana e inconsciente de invisibilizarte. Y lo más difícil de aceptar fue que yo lo permití. Durante décadas lo permití, porque confundí el darlo todo con el amor. Porque nadie me enseñó que poner límites también es una forma de amarse a uno mismo. Porque en mi generación las madres eran eso, la entrega total, sin fondo, sin descanso, sin queja. Pero llega un momento, si tienes la valentía de mirarte con honestidad, en que te preguntas, ¿y yo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo estoy y esperó la respuesta de verdad? Y ahí fue cuando empezó algo diferente en mí. No un enojo, no una venganza emocional, sino una especie de regreso a mí misma. Empecé a ocuparme de cosas que me gustaban a mí. Me anoté en un taller de costura que había querido tomar hace años. Empecé a salir con una amiga que tenía abandonada. Empecé a comer lo que yo quería comer, a ver lo que yo quería ver, a dormir cuando me daba la gana. Cosas pequeñas, pero mías. Y algo curioso pasó. Cuando dejé de estar disponible siempre, cuando dejé de ser predecible en mi entrega, algo en la dinámica cambió. Mi hija menor empezó a llamarme más seguido, no siempre para pedir, a veces solo para platicar, como si mi distancia le hubiera recordado que yo también soy alguien que puede estar o no estar. Mi hijo mayor llegó un día sin avisar, se sentó en la cocina y me dijo, «Mamá, ¿estás bien? Te noto diferente». Y en esa pregunta, simple y torpe como era, había algo que hacía mucho no sentía, que alguien me veía. No todo se resolvió. Mi hijo del medio sigue igual de distante y está bien. Ya no cargo con esa distancia como si fuera mi culpa. Ya no llamo 3 veces a la semana esperando que esta vez sea diferente. Lo quiero, pero ya no me pierdo a mí misma buscándolo. Hay algo que nadie te dice cuando eres madre y envejeces. Nadie te dice que llega un momento en que tienes que elegir entre seguir siendo el sostén de todos o empezar a sostenerte a ti misma. Y que esa elección, aunque se siente como traición, en realidad es supervivencia. Nadie te dice que los hijos que te aman de verdad, no los que te aman de manera funcional, esos pueden ver el cambio y acercarse, que a veces tu distancia es lo que les recuerda que eres humana. Nadie te dice que dejar de dar no es dejar de amar. Si estás escuchando esto y algo te está apretando el pecho, quiero que sepas que lo que sientes tiene nombre. No es que no te quieran, no exactamente. Es que se acostumbraron a que siempre estuvieras. Es que tu presencia se volvió tan constante, tan segura, tan sin costo para ellos, que dejaron de valorarla conscientemente. Y la única manera de que eso cambie, si es que puede cambiar, es que tú cambies primero. No con enojo, no cortando lazos de golpe, sino empezando despacio,
a tratarte a ti misma con el mismo cuidado con el que has tratado a todos los demás durante décadas. Yo tengo 76 años y estoy aprendiendo, tarde, pero sin lamentarme demasiado, que mi dignidad no depende de si mis hijos me llaman, que mi valor no se mide en lo que puedo dar, que mi compañía merece ser elegida, no dada por garantizada, que el amor que no me veo obligada a rogar es el único que vale la pena tener cerca, y que soltar no siempre es perder. A veces soltar es lo único que le permite a alguien volver con los brazos abiertos de verdad. A veces no es que no te quieran, es que se acostumbraron a que siempre estés. Y la pregunta que te dejo hoy no es si ellos van a cambiar. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar tú a tratarte como alguien que también merece ser buscado?